Sigo aquí con el consejero electoral Ciro Murayama. Muchas gracias por, Carlos, al contrario, continuar. Tocamos anoche el asunto de los riesgos que tiene reducir el monto de las prerrogativas a los partidos políticos en una democracia que nos cuesta a cada mexicano más o menos $1 a la semana, según entiendo. El financiamiento de los partidos políticos que del INE, sí. Y hay que sumar a los gastos de la democracia mexicana el presupuesto del INE, que se dice que es mucho. Así es, hay que sumar a la inversión en democracia el presupuesto del INE, que no solo hace inversión, cosas no gasto electorales, claro, porque todos los días nos identificamos con la credencial para votar y no todos los días estamos sufragando, es decir, vamos al banco, cambiamos un cheque, tomamos un transporte, recibimos servicios públicos. Y de eso se encarga el INE, de sacar la credencial. Es una credencial gratuita. Es una especie de no cédula hay de identidad. Ninguna otra identificación oficial, sea la licencia, el pasaporte, que se entregue de manera gratuita. Y tiene un costo. Y por supuesto, que se contabiliza como costo electoral, pero en realidad yo creo que el INE, con la credencial y con la base de datos bien resguardada que tiene, está generando un bien público. Imagínate un país sin identidad, ¿no? Bueno, el asunto es que, tocando el tema de las prerrogativas a los partidos, pues no puedo dejar de tratar con Ciro Murayama la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, atendiendo una queja o denuncia, entiendo que del PRD, así es, en contra del presidente de la República y de los funcionarios que resulten implicados en el uso del nombre Andrés Manuel López Obrador, hasta en la indumentaria, pero también en el mensaje de los llamados servidores de la nación, que son las personas que realizan el censo de la Secretaría de Bienestar. ¿Estoy bien? Así es, y que entregan distintos programas sociales, es decir... Y eso podría reflejarse en una cooptación de votos. Pues se refleja directamente en una violación a la Constitución el día de hoy. ¿Por qué? Desde 2007 se estableció en la Constitución que los gobernantes no pueden asociar su nombre, su imagen, su voz a la entrega de programas sociales. Tienen la obligación de imparcialidad, también lo refleja el artículo 41, no deben incidir en las preferencias electorales, pero incluso fuera de proceso electoral tampoco pueden estarse publicitando como quienes llevan los apoyos sociales o realizan mejoras a la vida de la gente. El gobernante tiene una responsabilidad y es en ese carácter, con toda imparcialidad, sin beneficiarse como individuo y sin beneficiar a su partido, como debe de trabajar. Esto se diseñó para parar aquellas campañas en televisión que habría, tú lo recordarás, antes de 2006, de los gobernadores del PRI que aparecían, el del Estado de México, Tamaulipas, regalando y promocionándose continuamente con cargo a los recursos públicos. Se decidió por un acuerdo muy amplio que se reflejó en la Constitución parar esas prácticas abusivas de los gobernantes, es decir, se trata de reglas del juego que tienen más de 12 años de vigencia, que empezaron mucho antes de este gobierno, y lo que tenemos es que en la actual administración hay un despliegue de trabajadores que están llamando a la puerta de miles y miles de ciudadanos, presentándose como representantes de Andrés Manuel López Obrador, y a su nombre piden datos y entregan beneficios sociales. Eso es contrariamente es contrario a lo que establece la Constitución, y por eso, ante la queja del PRD, la Comisión
de Quejas y Denuncias del INE emitió lo que se llama una medida cautelar o precautoria. Para que no se siga vulnerando el Estado de Derecho, se mandató que en 48 horas que se cumplen estos días, deben de quitarse los chalecos, las gorras, todo lo que dice vengo de parte de López Obrador, y ellos deben de dejar de presentarse como emisarios del presidente. Son servidores públicos que si entregan programas sociales es porque la gente tiene derechos, no porque constituya una clientela político-electoral. Y es dinero público, no personal. Por supuesto. Así que el asunto lo tiene que resolver de fondo la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es quien atiende estos asuntos de fondo, pero la comisión del INE tiene la facultad de emitir estas medidas cautelares, precautorias, y fue lo que se hizo. Y debo entender que habrá una inspección, una vigilancia, un cuidado de esta comisión en que se cumpla su resolución. Por supuesto, hemos tenido antecedentes de desacato de medidas cautelares y eso da lugar a sanciones mayores. Es decir, lo que tendríamos pues sería una nueva vulneración al Estado de Derecho. Yo espero que el gobierno sea sensible, actúe con legalidad. Lo que entendí yo de la conferencia de prensa del presidente cuando se refirió a este asunto es que acatarían, le parecía que el INE no actuó así en el pasado. Creo que no es correcto. Se han emitido múltiples medidas cautelares e incluso se sancionó a distintos gobernadores, presidentes municipales, al propio presidente de la República, Felipe Calderón, contra Peña Nieto, o no contra Peña Nieto, pero cuando gobernaba Peña Nieto emitimos reglas que se llamaron cancha pareja para evitar el uso abusivo o electorero de los programas sociales. Es decir, creo que la autoridad electoral ha acreditado durante muchos años su imparcialidad frente al gobierno en turno y pues no se va a doblar frente a este gobierno, ¿no? Ya lo oyeron. Bueno, el propio presidente ha dicho del uso de los apoyos sociales que pues los gobiernos anteriores repartían hasta frijol con gorgojo, que es una gran frase, el frijol con gorgojo. Y ahora, aunque sea sin gorgojo, pues no tiene derecho nadie a ostentarse como representante del presidente para entregarlos. Pero el presidente no es ningún benefactor, el presidente es un servidor público que está obligado a cumplir la norma. Es un servidor público que cumple obligaciones constitucionales. Los servidores públicos tienen obligaciones antes que derechos y la responsabilidad de cumplir la ley y la Constitución, y es lo que están incumpliendo en este caso. Lo que no entiendo es por qué tuvo que mediar una queja de un partido político para esta resolución de la comisión correspondiente, porque desde principios de año han aparecido pero decenas de veces los jóvenes, casi todos llamados servidores de la nación, y se les escucha inclusive presentarse en nombre del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y se les ha visto con los chalecos. ¿Qué no hay acciones que el INE debe echar a andar por sí mismo sin que medie una... Procedimientos oficiosos. Mira, es una pregunta muy pertinente. El problema es que ahorita, donde no hay proceso electoral, eso es una falta. Y quien por primera vez para esto es la autoridad electoral. El problema es que hay un vacío, porque desde que esto se metió en la Constitución en 2007, no se ha hecho la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, que es el que obliga a los gobernantes a no hacer un uso personalista de los programas sociales y de las campañas de gobierno. Y esa Entonces, ley, y esa ley... ver ese vacío, incluso la Corte, perdona que te interrumpa, ya mandató al Poder Legislativo a desarrollar esa ley. Tenía el plazo para haberla hecho, fue abril de 2018, y mira, ya tenemos otros 15, 16 meses de incumplimiento de resoluciones judiciales por parte del Poder Legislativo. Ante esa omisión, ¿cuál es la autoridad que está actuando? Pues el Instituto Nacional Electoral. Y esa ley debiera surgir como iniciativa
de alguna fracción parlamentaria o de algún legislador, o una iniciativa presidencial, o por qué no la manda, no sé si pueda, el Instituto Nacional Electoral. Nosotros no tenemos facultad de iniciativa legal. No. Yo podría enviar... Eso tampoco lo tienen que hacer los legisladores o el presidente de la República, quienes están constitucionalmente facultados para presentar iniciativas, pero la falta, en este caso, en términos del desarrollo de la legislación, es del Congreso. La falta frente a la Constitución, en este caso, es del presidente. Bueno, pues entiendo entonces por qué sería Morena el partido beneficiario, porque no tendría... Su dirigente ha llegado a decir, podemos prescindir del 75% de nuestras prerrogativas. Pues sí, pero de alguna manera, de facto, cuenta todo el apoyo social del gobierno de Morena. Yo creo que es muy importante recordar que votos. Si Morena llegó a la presidencia de manera legítima, como en efecto lo hizo, es porque tenemos unas reglas del juego democráticas que impiden el exceso del gobernante en turno, y yo creo que la existencia de contrapesos, la existencia de límites al poder, eso es el gobierno democrático. Y eso no cambió con la llegada de López Obrador, al contrario, debería de ser una reivindicación de este gobierno, decir, llegamos por vías democráticas y seremos un gobierno democrático que lo demuestra desde el cumplimiento de las reglas y sin atropellar los derechos de las minorías políticas. Y nosotros como autoridad electoral pues vamos a reivindicar que hay unas reglas del juego propias de la democracia que deben respetarse hoy y en cuanto empiecen los procesos electorales próximos en Hidalgo y en Coahuila, y en 2021 que vamos a elecciones otra vez federales y a 32 elecciones locales, es decir, en toda la República va a haber también elección local. No puede haber un gobierno que no respete las leyes en materia de no incidir en las preferencias electorales y de no hacer campaña para enaltecer a algunos personajes o a la propia fuerza política en el gobierno. Más claro ni el agua. Ciro Murayama, te agradezco mucho esta conversación. Gracias, Carlos. Espero un gusto. Que la audiencia haya entendido las cosas que pues, yo sigo sin entender. No, hombre, sí te entendí, te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.